Ya bueno, ahora yo soy tu invitada. No, pero ya lo preparamos, así que tú me vas a hacer las Sí, no preguntas. te preocupes, sí, claro. Tengo todas mis preguntas aquí. Siéntate como Y tu casa. gracias. Y también apunté un par de preguntas que me mandaron por las stories. Bueno, nada, primero yo me presento rapidito y después Sí. sí, me gustaría que contaras algo de ti. Hola, Grace. Em, bueno, yo soy coach Alemania, Mariano. Soy peruana, tengo 40 uy, Dios mío, ya llegué al punto en que ya no me acuerdo qué edad tengo, 45 años. Vivo en Alemania hace un poco más de 8 años. En Perú estudié psicología, trabajé en recursos humanos un tiempo, luego me fui a vivir a las montañas, yo nací en la ciudad. Dejé por un tiempo mi profesión, me dediqué a la familia y bueno, luego vine acá con mi esposo alemán y desde hace 6 años aproximadamente estoy trabajando en una organización social en donde he aprendido todo el tema, todo lo que tiene que ver con integración. Y bueno, aparte de yo misma haber pasado por ese recorrido, ¿no? De llegar, yo tenía A1, o sea, no sabía casi nada de alemán. Si bien estaba presente en mi casa siempre, por mi esposo, obviamente, pero él hablaba conmigo español, habla fluido español. Y cuando vine acá tuve que hacer todo lo que hacen la mayoría, ¿no? Eh, Curso de integración, curso B2, luego hice un curso de cualificación, etcétera, etcétera. Y bueno, yo vine con el objetivo de volver a trabajar fuera de casa. Y sabía, entrando al tema, sabía que tenía que hablar alemán. Entonces, mis 2 primeros años fue así, aprender así con todo, bien fleißig, bien disciplinada, porque, anótalo porque esa es otra pregunta, yo soy consciente que no tengo mucho talento por el idioma, o sea, no soy de esas personas que escucha, habla al toque o aprende al toque, sino yo me tengo que sentar y estudiar. Bueno, es lo que hice y trabajo en donde trabajo en las mañanas, lo hago todo en alemán, porque acá en donde vivo casi no hay hispanohablantes. Y un día, pues me picó el bichito de ayudar también a los hispanos que están regados en toda Alemania y que lamentablemente no todos tienen la opción de tener tantas eh, oficinas o puntos de asesoría como hay en Berlín o en Múnich o en Hamburgo, ¿no? Y bueno, acá estoy, ya es hace un año que empecé con Coach Alemania. Y la verdad es que me gusta bastante todo lo que está pasando. Y la gente linda que he conocido a través del proyecto, en verdad. Sí. Yo vivo en Baviera, pero en una ciudad chiquitita, chiquitita. En verdad vivo en un pueblo pegado a una ciudad chiquita. Bueno, Nicole, ahora cuéntanos de ti. Pues yo vivo en la ciudad más grande de Alemania, vivo en Berlín, soy berlinesa, o sea, una de las pocas que realmente nacieron acá, que crecieron acá y llevo, sí, la mayor parte de mi vida, sí, la llevo en Berlín. O sea, mi papá es alemán, mi mamá es croata, así que también tengo como un trasfondo migratorio. Y estoy casada con un mexicano, y eso al final sí me llevó al trabajo al que me dedico actualmente. O sea, de formación soy, o sea, yo creo, si me quieres poner una etiqueta, soy multiapasionada. O sea, estudié muchas cosas diferentes que desde fuera mucha gente piensa que tiene que ver, como estudié filología española, estudié ciencias económicas, o sea, economía, ciencias europeas, que es más bien como ciencias políticas, hace como muchas cosas y un poco así también es mi vida laboral. La mayor parte de mi vida laboral hasta la fecha la pasé como docente en una universidad alemana en el ámbito de la historia contemporánea, sobre todo historia de España. Y bueno, conocí a mi esposo, nos casamos, me convertí mamá y con eso cambió todo. Y me tuve que reinventar laboralmente porque simplemente en Alemania es muy difícil combinar la vida trabajando en una universidad
con ser mamá. Pero estoy súper agradecida por todo lo que me pasó en el camino, porque eso al final me llevó más bien a esa idea que tuve cuando fundé mi tribu, que nació más bien de mi vida, de mi entorno privado, porque yo tenía a mis hijos en una quita bilingüe, español-alemán, porque como tú dices, Berlín es tan grande, no como Hof, me imagino que en Hof no hay tantas quitas bilingües. No hay ni una. Creo que solo hay Aquí, una con inglés, pero aquí, yo vivo en una calle donde hay dos, solo o sea, español-alemán, ¿no? O sea, aquí sí, ah, la mía es un poco diferente. Y ahí conocí a otras mamás que en el fondo tienen una historia parecida a la tuya. O sea, la mayoría viene de Latinoamérica, se casaron con un alemán y están ahora acá. Y luchan en el fondo con lo mismo que comentaste tú, ¿no? O sea, llegan aquí y se ven enfrentadas a tener que aprender el idioma, no como un hobby, sino realmente porque lo necesitan. Y sobre todo cuando ya los niños crecen y piensan en retomar su vida laboral, ¿no? Y tomándome muchísimo café con esas mamás al lado de la quita. perdón, antes que se me pase, para las que no saben, Kita es guardería, kindergarten. Sí, sí, exacto, sí. Y en el fondo allí me di cuenta que muchas me contaron lo mismo, que fueron a las escuelas de idiomas haciendo sus cursos hasta B2 incluso, pero les costó mucho aplicar lo que aprendieron allí en las escuelas, en la vida, digamos, fuera de las escuelas, en la vida real, hablando con el pediatra, hablando con el vecino, o sea, como cosas prácticas de la vida, y eso les llevó también a la creencia que si ni se sienten cómodas platicando con el pediatra, ¿cómo van a buscar un trabajo? ¿No? O sea, empezó más bien por este lado. Y como te digo, o sea, tengo una formación bastante amplia también en didáctica para adultos, pensé, bueno, yo tengo muchos recursos, me gustaría encontrar una forma como de ayudarlas, ¿no? Y así nació la idea de mi tribu, y hoy en día trabajo ahí, soy coach de comunicación y coach intercultural, o sea, cosas que también me formé en el camino porque sentí que eso me iba a dar las herramientas que necesito para apoyar esas, sobre todo mujeres. La mayoría de mis clientes hoy en día sí son mujeres, y creé un método que combina, digamos, ese apoyo en el aprendizaje del alemán con elementos que a mí me parecen súper importantes para ganar esa confianza de poder hablar, que muchas veces no basta llenarse de conocimientos cognitivos, como las declinaciones o cosas así, sino muchas veces hay como bloqueos mentales que no superas con más conocimientos, sino necesitas realmente trabajar en otros aspectos de tu personalidad para poder tener acceso a lo que tú tienes en la mente. Así que creé ese método de combinar el aprendizaje del idioma con el desarrollo personal y obviamente también con la adquisición de competencias interculturales, porque no puedes aplicar bien un idioma. Claro que tú puedes buscar las palabras en el diccionario, pero tú deberías saber en qué contexto puedes aplicar qué palabra, ¿no? Entonces, o sea, como todo eso combinado, sí, es como la base de mi tribu, y allí ofrezco como diferentes formatos grupales, o sea, coaching grupales con diferentes enfoques temáticos, y también coachings individuales, pero también hacer como coachings muy enfocados en lo laboral, por ejemplo, alemán para emprendedoras que tienen como ciertos requisitos o ciertas necesidades, o también preparación para entrevistas laborales, ¿no? O sea, como intento realmente sentir cuál es la necesidad y crear una oferta que cubra esa necesidad para que la gente pueda ganar esa confianza de poder hablar en alemán. Dime, las personas que recién están aprendiendo, pues, pongámonos en los primeros niveles, ¿también pueden pedir tu coaching o asesorarte con... Okay. Sí. O sea, al final sí tengo diferentes formatos para diferentes niveles del alemán. Y debo decir que hay algunos casos donde yo digo que es súper importante empezar muy temprano en el camino del aprendizaje, porque el camino del aprendizaje es bastante largo, ¿no? No sé si que diga, bueno, un año ya está, si no es más largo, pero hay, digamos, algunas cosas que te ayudan cuando las aprendes más temprano, sobre todo la pronunciación.
pronunciación, porque si no, empiezas a automatizar errores que a lo largo del tiempo son difíciles de quitárselos, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, mi coaching grupal de pronunciación lo puedes hacer con un A0, porque Ajá. hago todas las explicaciones en alemán, en español, pero claro, con ejemplos en alemán, pero yo creo que si te dedicas desde el inicio a entender cómo Ujú. funciona la pronunciación en alemán, que es bien distinta a la pronunciación en español, eso ya te da una buena base. Sí. Ya, sí, sí te creo. Me pasa a mí, que sé que hay cosas. Lo que pasa es que yo entré en el curso de integración cuando ya estaba a la mitad porque me pusieron a un nivel más adelantado por lo que yo había estado preparándome. Y después sentí de que me habían faltado cosas, no solo a nivel de pronunciación, sino también de gramática. Sí. Este, bueno, es como haber aprendido mal, difícil de quitar, Sí, pero sí. se Sí se puede, ¿no? puede, sí se Ujú, puede. Sí, 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 ujú. sí. Mira, yo la verdad es que este tema me surgió justamente desde los últimos meses, porque he tenido varios clientes que o piensan en venir acá a Alemania, y que con el inglés va a bastar, Ujú, o ya están aquí y justamente porque no han aprendido alemán a un nivel necesario para su profesión, ujú, están sí. sufriéndola. Ujú, O sea, hablan perfecto inglés y pensaron de que aquí se vinieron tal vez con un trabajo, y al final el trabajo no funcionó, entonces tienen que buscar otro y les resulta muy difícil. ¿Ya? Entonces, claro, yo pienso, está bien si uno quiere emigrar, si quieres arriesgar, eso recontra chévere, pero, ujú. pero creo que algunos como que no le dan la valoración real al tema del idioma, ¿no? Y a la vez también están por otro lado las personas que no se atreven porque, eh, porque les da miedo. Ujú. A mí me pasaba, me daba miedo hablar, hasta que llegué al punto al que dije ya bueno, ya qué voy a hacer, tengo que comunicarme, Muy ¿no? Es como que pasas esa valla de la timidez hacia la conchudez, por así bien. decirlo. Pero quería empezar justamente con ese punto de que es importante venir a Alemania y aprender o proponerse aprender aquí alemán. ¿Tú qué piensas? O sea, yo siempre, y da lo mismo con qué tema de la vida, pienso que es muy importante mirar hacia adentro y preguntarte qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo, cuáles son los recursos que tú tienes, que tú puedes activar, pero mucho va, o sea, realmente según los objetivos que tengas. Mm, Y por eso para mí es súper difícil dar una respuesta así como súper general, porque cada persona es un mundo, cada historia es un mundo, mm, ¿no? Entonces, muy difícil, ¿no? Porque depende, si tú te vienes a trabajar en Berlín en una empresa internacional sabiendo que tu lengua va a ser el inglés y ujú. vas a vivir en Berlín Mitte y tienes todos los médicos que hablan también en inglés y tus vecinos también, sí es posible sobrevivir aquí sin tener un buen nivel de alemán. Ujú. Depende mucho de tu personalidad, porque habrá situaciones en las que no te van a entender porque no todo el mundo habla inglés, sobre todo la gente mayor, por ejemplo, y siempre puede haber situaciones, no sé, en el transporte público o donde sea, donde tú con el inglés no puedes comunicar. Ya. Y Ujú. depende, o sea, hay personas que se ponen súper inseguras en esa situación y se sienten bien incómodas. Entonces, a esas personas diría, pues entonces, dedícate a aprender el alemán, ¿no? Pero también hay ahora otros que dicen, es que no me importa y mi perspectiva es nada más 2 años en Alemania y después me voy a otro lugar. Entonces, Ya, quizás ok. ahí Ya no entendí el tiene, tema del objetivo. si tu idea es realmente integrarte aquí o quedarte a largo plazo, y no, no vienes a Berlín, y tampoco quiero decir que en Berlín se sobrevive siempre sin el alemán, o sea, tampoco es así. Ujú.
Y además, o sea, llegar a Berlín por un momento no es una buena idea porque no encuentras alojamiento. Pero, o sea, Para otro live, creo, ¿no? Porque es un tema complicado. o sea, por eso digo, o sea, depende mucho de tus objetivos, pero en la mayoría de los casos yo diría que sí que es súper importante aprenderlo si tu objetivo es realmente integrarte aquí y no Integrar. vivir en una, digamos, comunidad paralela, que sí Ujú, quizás lo puedes porque hay muchos hispanohablantes, pero tu comunidad tampoco está siempre contigo en cada situación diaria, ¿no? O sea, si vas a un médico y te toca el médico que solo habla alemán, lo cual ujú, también puede pasar, o incluso cuando vas a la Ausländerbehörde, ¿no? O a otra institución, que aunque no lo creas, pero hay muchas personas en esos cargos, en esas instituciones, que ni en Berlín hablan inglés, o por lo menos no lo hacen, ¿no? O sea, yo ujú. vivía ahí en situaciones con mi esposo que me dice, ok. Entonces, yo creo que como con toda la vida hay que tener bien claro el objetivo y desde allí puedes responder a esa pregunta. Ujú, no, me parece. Me das una perspectiva que no había considerado. Bueno, la mayoría de mis clientes sí se quieren quedar aquí, creo. Y veo cómo luchan, ¿no? Ujú. Y pienso, bueno, si tal vez hubieran programado empezar no antes de venir acá, pero venir acá y empezar a aprenderlo, ¿no? Pero bueno. Ok, luego. Tenía acá unas preguntas escritas. Con toda la emoción se me olvidaron, pero no las he aprendido. Creo que he entrado 5 veces al Instagram intentando. Em, ya. Es cierto que algunos aprenden mejor escuchando, trabajando en lo que te dije al principio, ¿no? Que yo creo que no tengo talento en el sentido de que no aprendo el idioma, sino más, a veces me dicen palabras y, por ejemplo, aquí donde vivo hay la comunidad turca es muy grande y hay muchos sirios. Entonces el árabe es un idioma que está presente en donde yo trabajo hace 6 años, pero a full. Y mi esposo yo creo que sí tiene talento, se ha aprendido varias palabras en árabe, pero yo no puedo. Bueno, y entonces, sabiendo esto, yo sabía, yo me tengo que sentar y estudiar el idioma. Eh, ¿Es así? ¿Lo ves así con tus clientes? ¿Crees que hay más formas, no solo la de estar en acción y aprenderlo o sentarte a estudiar? ¿Hay otras formas más? Sí, Cuéntame. o sea, otra vez, ¿no? O sea, cada persona es un mundo y sí también es algo que creo que sabemos todos, ¿no? Algunos sí tienen más facilidad para aprender ciertas cosas o incluso a veces tienen esa sensación que absorben algo y ya sea como las esponjas, ¿no? O sea, eso también hay. Pero, o sea, también creo que otra vez, o sea, es importante saber cómo funcionas tú, o sea, qué es lo que te ayuda, porque es algo que veo mucho, porque yo sobre todo tengo clientes que tienen como sus problemas con el, digamos, sistema clásico de las escuelas de idiomas. Ujú, Um, Porque como mi oferta es como complementario a eso, obviamente me llegan ese tipo de personas, ¿no? Pero incluso en ellas veo muchas diferencias. O sea, hay personas que tienen un tipo de aprendizaje muy auditivo, o sea, tú les ujú, dices una cosa y son capaces de imitarte casi sin acento, y a otras personas que no, pero son súper capaces de escribir, ¿no? Entonces creo que se trata un poco de conocerse, aceptarse y no ujú. ponerse en ese plan, pero ¿por qué él puede y yo no? O sea, cuando empiezas con esos discursos internos, creo que lo haces peor, ¿no? O sea, creo que se trata de aceptar y es súper bueno si tú sabes, bueno, a ti te toca cierta manera de aprender el idioma y aceptar pues que tu esposo, me imagino que él quizás no escribe tan bien. Lo escucha, lo puede imitar, pero quizás no sabe, o sea, Creo, claro, el creo árabe que tienes razón, sí, sí. no, es eso, ¿no? Y sí veo, pero no me gusta la etiqueta talento, porque, Ok. no sé, como, sí, quizás como algo que tú tienes en tu personalidad, una facilidad, pero Ujú, creo que sí hay formas de aprendizaje para cada tipo de personalidad, eso sí. ujú. O sea, lo importante es saber o intentar reconocer cómo se, uno aprende más Sí. fácilmente, ¿no? Sí, Ujú, y yo creo que ahí el punto clave es otra vez sabiendo
cuál es tu objetivo y cuáles son los temas que te interesan o que necesitas en el contexto laboral, por ejemplo. Ujú. Porque si tú sabes que vas a trabajar en, no sé, una peluquería, obviamente vas a necesitar otro vocabulario, otros recursos lingüísticos que una persona que trabaja en un banco. Y no tiene mucho caso para una peluquera aprender todos los términos del banco, y a veces tampoco, nada más es como un desgaste de Ujú. potencial de tu cerebro y mucho potencial de frustración, porque si tú te dedicas, inviertes tiempo, energía en aprender algo, solo porque te lo dice el currículum, pero en el fondo no te sirve y no lo puedes aplicar, lo puedes hacer incluso peor, porque vives Ujú. muchos momentos de frustración y la frustración no favorece el aprendizaje. Sí, sí, es cierto. Estoy leyendo justo que, Grace ha comentado, qué interesante saber cómo aprendemos. Yo quiero hacerlo con el inglés y no había caído en esto. Eso es lo que estaba pensando, justamente, claro, que no, al menos en mi experiencia, mis clientes les cuesta reconocer qué deben, eh, emparentado con tus objetivos, qué deben aprender y qué no, les cuesta. Y claro, yo creo que es un proceso también, ¿no? Y es llegar a cierto nivel de estar como medio integrado ya en la sociedad en el sentido de reconocer, ok, para hacer esto necesito esto aquí en Alemania, que es diferente que en mi país, ¿no? Sí, Ujú. sí, pero eso también es algo que yo creo que nace mucho de la mentalidad latina, sabiendo que ese término no está muy bien, pero así como, digamos, esa relación con el aprendizaje y esa Ujú. idea cómo aprendemos, ¿no? O sea, como creo que no está tan no es tan común asumir la responsabilidad para su propio proceso de aprendizaje, porque Ujú. se acostumbra mucho tener un currículum y yo voy y estudio lo que me dicen ellos, y si soy súper disciplinada y cumplo con lo que me dicen, voy a aprender. Esa es un poco la convicción que está detrás. Y ya se sabe desde hace mucho tiempo que así para muchos no funciona. Pero es Ujú. muy difícil. Si a ti te entrenaron toda la vida que así funciona aprender, da lo mismo que si es matemáticas o idiomas, pero como esa manera de aprender y tú piensas, eso es la única manera correcta, es súper difícil romper con eso. Y yo Ujú. incluso ya tuve personas interesadas hablando conmigo y yo les conté cómo trabajo, porque yo no trabajo con libros, no trabajo con currículum, sino yo me adapto justo a lo que necesita la gente, ¿no? Y yo Ujú. platico con ellos, no sé, una situación de su vida laboral y de allí cosechamos, digamos, las expresiones que necesitan, las palabras que necesitan para eso. Pero yo no entro en una clase y digo, oye, vamos a hablar sobre el acusativo, así no trabajo, y a personas que no pueden con eso, porque necesitan estructura, Ujú. porque están tan acostumbradas a eso, que es como más bien inductivo, y lo mío es como más al revés, no sé, yo trabajo con lo que hay y de ahí Más deduzco. intuitivo. Exacto, sí, o sea, es Ajá. como y noto que a mucha gente, o hay también muchas personas que al inicio noto que están como un poco así como, no sé, irritados, concertados, es como, ¿por qué es así? Y después de algunas sesiones, ves cómo se sueltan, que de repente ven el beneficio de ese método para ellos. Pero al inicio entran con esa idea que no, pero ella tiene que decirme, me tiene que dar tareas, me tiene que hacer, Ajá. ¿no? Ujú. Ujú. Ya entiendo. Em, Esta pregunta está un poco relacionada a lo que estabas diciendo ahorita. ¿Dónde pueden empezar a aprender alemán, ya sea que estén aquí o estén fuera? Ujú. Bueno, aunque, claro, sí, sí, da igual en verdad. Cuando aún no están haciendo ningún curso, Mm. cómo recomiendas tú o recomendarías empezar? ¿No? Si saben, en un año me voy a ir a Alemania, no me caso, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Me compro un libro? ¿Me bajo una aplicación? Etcétera. Yo debería realmente probar.
O sea, probar varios caminos y a ver qué te funciona. Hay personas que se divierten muchísimo con las aplicaciones y también hay aplicaciones muy diferentes, ¿no? Hay personas a las que encanta la Deutsche Welle, que tiene un programa, por ejemplo, esa serie Nikos Weg, ¿no? Yo sé que a mucha gente les gusta mucho, yo lo veo, pienso, pero así no hablemos. Es como, pero a muchas personas sirve porque igual allí después tienen siempre los, pequeñas lecciones. O sea, creo que es cuestión de probar porque lo importante es que mantengas la motivación. Y si te das cuenta que te aburres, quizás es contraproductivo. Y o si eres como yo, que 4 semanas me divierto con una cosa, pero después me aburro, entonces voy por la otra, o a veces hago varias cosas a la vez. Es un poco probar y no clavarse tanto a una cosa y esperar que eso es la solución. Y es un poco, O sea, como que uno puede tener varios métodos al final, ¿no? obviamente, o sea, mejor. Estoy un par de semanas con mi Duolingo, no sé, cualquiera, y Exacto. un par de semanas con un libro, otro par de semanas viendo películas. Sí, 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 Ujú. sí. O sea, sí. Grace. Yo también soy de las que necesita estructura, Grace. Sí. Dice que necesita estructura. Personas sí, sí. Y también a veces también ayuda una combinación, ¿no? O sea, quizás al Mm, inicio haces un curso súper estructurado y sientes ya como esa tranquilidad, ya tengo una base y después más bien por ese camino, ese es el tema que me interesa, entonces empiezo a, no sé, leer libros para niños porque tienen ujú, otro nivel o empiezo a escuchar podcasts, pero más lento, ¿no? Porque en los podcasts o YouTube siempre puedes reducir la velocidad. Entonces, ujú, hace como aplicar esas cosas y ni tienes que invertir dinero, ¿no? O sea, solamente mantener la motivación, eso sí. ujú, ujú. La pregunta del millón. ¿En cuánto tiempo, me lo preguntan a cada rato, te lo juro, ¿en cuánto tiempo se puede hablar bien alemán? ¿No? Ya ahí, el bien nomás ya es relativo, yo lo sé, pero me lo preguntan todo el tiempo y de todos los países, o sea, no hay Sí, sí, diferencia. sí, sí. O sea, se dice que normalmente si quieres llegar a un súper buen nivel, o sea, como de 12-1, Ujú. más bien que uno con el alemán en promedio 3 años. Ah, ¿en serio? Mira, no pensé que me ibas a dar una respuesta tan, No, tan es que sí, concreta ¿no? O a sea, esta pregunta. porque yo otra vez ahí diría es que hay que ver el caso individual, ¿no? O sea, obviamente una mamá que tiene 2 niños chiquitos, que tiene noches muy cortas, que simplemente no Ujú, tiene el cerebro para aprender, o una persona que simplemente no tiene la posibilidad de estar en contacto con el alemán, lo tiene más difícil que alguien que es soltera, joven, rica, o sea, no, sí. depende de todo, pero sí, se dice que como más o menos en promedio, si te dedicas, si estás también en contacto con el alemán, puedes llegar en 3 años a un C1. Para llegar al nivel avanzado, ¿no? Sí, a súper avanzado, sí. Sí, Al súper avanzado, sí, al sí. C1. Sí, eso sí, sí se puede lograr en 3 años, sí se puede, sí. Ya. Pero la verdad es que yo casi no conozco a nadie que lo haya logrado. Sí, Ujú. Desde cero, claro, estás sí, hablando, en 3 años desde cero. Mm, Me parece, hay algunos jóvenes, sé que lo logran, pero bueno, ellos vienen solos, están totalmente inmersos en el idioma, estudian, sí, ya. también es un poco problemático porque lo de los niveles, el C1, o sea, Mm, si tú tienes un C1 comprobado por una escuela, puedes igual tener problemas en la vida real, porque allí quizás no aprendiste justo el vocabulario que necesitas para, no sé, trabajar en el banco, ¿no? Entonces allí ujú, quizás te sientes como alguien que tiene apenas el nivel B1, aunque quizás conozcas ya las estructuras gramaticales, pero si te falta la parte del vocabulario y sobre todo las expresiones ujú. y el conocimiento intercultural, quizás no te sientes como una persona C1. Claro. Es que ahí también hay que diferenciar. Me pasa a mí, yo lo primero que pregunto es, ¿quieres tener el certificado? ¿Lo necesitas para algo que muchos lo necesitan? ¿O Sí, quieres hablar a este nivel, ¿no? exacto. Sí. Y ahí son dos entrenamientos muy diferentes. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Ujú. Sí, completamente de acuerdo, sí. Han comentado sustentable y nutritivo. Yo estoy en una etapa que me centré mucho en aprender y siendo mi nivel no lo veo avanzar. Ujú. Creo que hay un gráfico que es bien bonito, ¿no? Cuando empiezas a aprender un idioma, luego estás como que digamos en este caso, ¿no? En nivel medio básico avanzado y sientes que lo puedes todo, que ya Sí, puedes sí, sí, sí. hacer de profesor en la universidad, ¿no? Sí, Tus sí, sí. oratorias. Y luego cuando vas siguiendo, avanzando, te metes más al nivel intermedio, intermedio avanzado, te das cuenta, es como el dicho, solo sé que nada sé, te das cuenta de lo que no sabes, más de lo que sabes, y la curva baja, ¿no? Sí, sí. Sí, exactamente es así. Lamentablemente no es un camino así, pero eso pasa con muchos procesos, ¿no? El proceso de migración también va así, ¿no? O sea, lo que tú vives en la migración y sí, con muchas cosas así, porque cuando ya tienes un amplio, digamos, una base bastante amplia, también tienes más conciencia y más capacidad de Ujú. reconocer tus déficits, ¿no? O sea, Exacto. es muy normal. Y también debo decir que con el idioma también es un poco difícil medir los avances, o sea, ¿cómo lo vas a medir? ¿Vas a contar Ujú. las palabras que ya conoces? Con eso, o sea, no es tan tangible el progreso, o sea, es un poco difícil medirlo. Ajá. Ujú. Y sí, por Creo eso que uno puede. a mí me pasa, al menos, solo puedo hablar de mi caso en particular porque no tengo nada que ver con enseñar idiomas, pero a mí me pasa, que yo cuando hablo alemán me doy cuenta cuando hago el error. Sí, Y claro. después lo pienso y digo, pero tú sabes que no es así, ¿por qué lo dijiste? O sea, tu lengua fue más rápida. Sí, sí, Y sí. también me doy cuenta, claro, yo estoy ya en un nivel avanzado, me doy cuenta cuando busco palabras y no quiero repetir siempre la misma palabra, entonces busco un sinónimo y a veces no lo encuentro y ahí me doy cuenta de los déficits que tengo, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Sí, pero es muy normal, ¿no? Porque igual hay también como diferentes competencias, ¿no? O sea, la competencia pasiva también es mucho más grande, o sea, tú entiendes mucho más de lo que puedes hablar, muy normal, ¿no? Ujú. Y cuando ya Ujú. tienes ese nivel que tú empiezas a darte cuenta que, ay, otra vez lo dije mal, es porque también cuando hablas es mucho más complejo que en el momento cuando escribes, por ejemplo, porque cuando Ujú. hablas tienes que hacer tantas cosas, multitasking total, ¿no? O sea, no solamente tienes que pensar en cómo lo pronuncio, cómo armo la frase, cuáles son las palabras adecuadas, sino también estás en una interacción directa con tu entorno y ni tienes tiempo y va todo mucho más Exacto. rápido, ¿no? Ujú. Y Ujú. pasan esas cosas, sí, sí, muy... Ujú. Preguntaron por ahí cómo sobrevivir a lenguajes especializados en alemán, por ejemplo, en el trabajo. Supongo hablan de vocabulario Mm, técnico, ¿no? ujú. Antes que tú digas lo que seguramente sabes mejor que yo lo que les sugiero a algunas personas, por ejemplo, ingenieros, no sé, profesiones que definitivamente no vas a encontrar cursos con ese tipo de Ujú, vocabulario. Lo que les ujú. sugiero es que se busquen la universidad de su ciudad y se metan como estudiante Gastro. invitado, Ujú. exactamente. Se sientan en la clase y no tienen que dar exámenes, nada, solo están como invitados, pero escuchan, escuchan, escuchan. Sí, sí, Sí. o sea, mucho mejor hablar con los colegas, ¿no? O sea, realmente intentar allí buscarse una persona que quizás, no sé, tenga los mismos hobbies, o sea, que también tengas como otra forma de relacionarte con las personas para que esa persona también tenga ganas de ir contigo, no sé, a la hora de comer, ir contigo y aprovechas, hablando de tu hobby, también preguntando por apoyo allí, ¿no? Y muchas veces a la gente sí está dispuesta a ayudar a aclarar vocabulario. ¿Sí? Ujú, O ujú. también ponerse a ver cuál es el material que tiene la empresa, porque muchas veces tiene materiales de onboarding que te sirven realmente para ampliar tu vocabulario justo en el ámbito, ¿no? Pero sí, lo que Ujú. suele pasar es allí tienes muchas palabras que no entiendes muy bien, no las encuentras en el diccionario o las encuentras, pero tienen 5 traducciones, una palabra. Entonces allí sí preguntar a los colegas o personas, como tú Ujú. dices, que también trabajan en lo mismo, pero quizás en otro lugar o lo estudien y intentar
aprenderlo de esa manera, sí. Ujú, ok. Luego, antes que se me pasen, habían dos preguntas que me enviaron. Una es de Amaya Online Shop. Valora un alemán cuando a pesar que tu alemán no es perfecto, te animas a hablarlo. Aunque no Depende creas, de pero los la... alemanes también somos mundos, cada persona, ¿no? O sea, claro Sí, que hay diferencias exacto. culturales y todo, y depende de muchas cosas, ¿no? Hay personas más abiertas, hay personas más estresadas, y también hay personas abiertas que tienen un mal día, o sea, es como, hay de todo, es súper difícil decirlo. Lo que sí que se dice como desde esa perspectiva cultural, que los alemanes, digamos, que tienen aún más digamos que se enfocan más en los déficits, más aún, Ok. que Ujú, otras culturas. Eso también tiene su ventaja, ¿no? Porque eso también hace que son como muy detallistas, ¿no? O sea, en muchas cosas hay mucho avance porque la gente es muy crítica, es muy detallista, ve realmente los déficits y no toleran tanto los errores que otras culturas que son como más relajadas o quizás ni las perciben como un error. Pero sí, o sea, como hablar de eso es una cosa también muy amplia, pero depende mucho. Lo que sí que puedo decir es, hay que realmente entender que el idioma solamente es una chiquita parte de un acto comunicativo y que ujú. comunicación no es lo mismo que el idioma. Mucha gente piensa eso, cuando aprendo el alemán como idioma ya está, pero no, no es así, porque incluso cuando tú estás en una situación directa, allí el lenguaje corporal tiene más impacto en el éxito comunicativo que Ujú. el idioma verbal. Son cosas que pasan a nivel de la subconsciencia de las personas. Por eso también cuando les preguntas, les cuesta como decir por qué se sintieron, no sé, seguros en una situación de comunicación o no, o si entendieron todo. Pero, o sea, por ejemplo, la gente que trabaja en recursos humanos incluso lo lee, o sea, aprenden a leer el lenguaje corporal porque saben que Ujú, eso revela mucho más de una persona que su nivel o sea, nivel, digamos, realmente detallado del idioma, ¿no? O sea, y ujú, eso también hay que tener en cuenta cuando tú estás en una situación y notas que te falta quizás, digamos, que faltan los recursos lingüísticos, pero tú tienes tu carácter, tu personalidad, y por eso trabajo mucho en el desarrollo personal, porque si tú estás segura de ti misma, sabiendo que tu alemán es perfecta, pero estás con esa actitud que soy una persona que tiene valor, que mereces que te ujú. traten bien, y realmente estás convencida de eso, porque es tu actitud, lo transmites. Lo transmites de una manera non verbal. Y en una situación puede pasar que quizás no logras expresar lingüísticamente lo que quieres decir, pero igual la persona Entiendo. te reacciona bien porque Ujú. nota por tu sonrisa, por tu Sí. postura, por todo, que tienes buenas intenciones. Pero si tú llegas así como chiquitita pidiendo ayuda, algo así, pero así con una actitud, digamos, como muy defensiva, eso también se transmite y Ujú. quizás aquí vas a recibir esa típica reacción de ¿eh? Esa cara que pronuncias algo mal y la típica cara al parecer en los alemanes es como ¿eh? Um, La que no, expresión también es muy alemana. ¿Eh? no, o sea, incluye todo, no solamente es el nivel del idioma alemán, sino realmente la comunicación más global. Ajá, interesante. Em, la última pregunta venía de Mire. ¿Cómo perder el miedo para hablar? Bueno, creo que la acabo de responder. ¿Y dónde puedo practicar? También creo O que la sea, tengo. allí creo que el mejor tip que uno puede dar es ver qué te gusta. O sea, si tienes un hobby, si te gusta el deporte, por ejemplo, búscate una asociación deportiva y, o no sé, si te gusta pintar, métete a un curso de la Volkshochschule, ¿no? Es un buen lugar para dedicarte a tu hobby, porque cuando uno hace cosas que les gustan, ya estás como en otro estado emocional y también es más fácil soltarte, platicar con otras Ujú, personas, ¿no? Y además sabiendo que las personas en el curso también tienen
el mismo interés que tú. Ujú. Eso ayuda muchísimo, o sea, buscar realmente, digamos, cosas cotidianas. Allí se puede practicar súper bien y alemán es el reino de los Vereine, ¿no? O sea, hay asociaciones. Sí. Entonces Será beneficiar de eso. Y si no, también hay plataformas como, por ejemplo, Intercambiando de no sé si la Ajá. conoces. Es una No, plataforma para buscar tándems español-alemán. también. Creo que hoy en día ya hay más idiomas. De hecho, así conocí a mi esposo. Ah, Donde puedes encontrar también personas, pero o sea, creo que lo más recomendable es realmente empezar a pensar qué me gusta y buscar esa actividad en tu entorno. las Feraines son asociaciones, ¿no? Nosotros las conocemos como asociaciones, clubes a veces. Y tienes razón, porque ahí los mismos alemanes que van a esa Feraine se juntan porque tienen un interés común, por ejemplo, no sé, tejer, pescar, eh, algo así. Sí, Hay de todo aquí, de todo el tipo de asociaciones. sí, Pero como todos van con el mismo interés, ya de entrada su actitud es diferente, ¿no? exacto. Van a pasar un buen rato en su tiempo libre. Sí, y creo que lo más importante es si realmente las personas que sienten, no todos son así, ¿no? Pero algunas sí son como más tímidos o como tienen como más problemas que soltarse. Allí realmente ayuda ponerse a pensar que el idioma solo es un vehículo. Es un vehículo para, o sea, porque muchos tienen como esa idea que el idioma alemán, que sí que es complejo, pero no es un monstruo, ¿no? Pero muchos tienen como esa idea y le dan una importancia que en el fondo no tiene, porque el idioma es una herramienta de la comunicación. Y como expliqué, ¿no? O sea, la comunicación incluso engloba muchas más cosas que solo el idioma. Y poner el alemán en su sitio y decir, pues, en el fondo, lo que me facilita es la comunicación, pero tengo otros canales, ¿no? Y sí, quitarle un poco del trono y decir, ok, voy a una asociación allí y me pongo a, no sé, hacer una clase de pintura, que claro, que me van a explicar cosas, voy a tener allí personas, pero todas estamos allí con el mismo objetivo de aprender una nueva técnica de pintar o algo así. Ujú, ujú. Creo que también hay que aprender a ser paciente con uno mismo, ¿no? Y tolerante con Sí, uno mismo, sí, ¿no? sí, sí, eso es Porque súper a veces somos importante. muy duros. Y me ha Sí, pasado a mí que yo he sido muy dura conmigo por mi idioma y las personas de mi alrededor me dicen, pero no, pero ¿por qué? Alemanes, ¿no? Y ahí te das un poco cuenta, ¿no? O sea, ¿para qué me hago tanto exacto. Sí, 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 por eso me parece súper importante aprovechar el aprendizaje del idioma también como un impulso para Ujú, trabajar en ti como persona, ¿no? Eso es un poco mi enfoque también el trabajo, porque pienso que es una muy bonita oportunidad de ujú. trabajar en eso, ¿no? O sea, paciencia, aceptación, o sea, como todos esos conceptos que te ayudan también para otros temas, ¿no? Ok, Es un para cerrar un poco el live. eh, yo, por ejemplo, la mayoría de clientes que tengo son personas que están enfocadas en trabajar aquí. Y muchas ya están al punto están por postularse a un trabajo, entonces tienen la idea de que en un momento van a llegar al punto de tener la entrevista de trabajo. Ujú. Alguien que, digamos, tiene un alemán intermedio, ¿sí? Mm. ¿En cuánto tiempo puede contigo prepararse para una entrega? O sea, me toca que son muchos, se planifican muy bien. Y entonces, claro, si alguien dice necesitas un par de meses, o si dices con 3 sesiones en 2 semanas, lo hacemos. Yo sé, cada persona es diferente, pero más o menos así como, Es que realmente no lo puedes poner pero así. solo para la entrevista, ¿ah? O sea, Sí, como sí, un sí. training para la entrevista. Sí, y te digo porque es difícil responder porque la entrevista no requiere solamente el nivel de alemán, sino también requiere que tú sepas qué tipo de preguntas te hacen allí y que tengas buenas respuestas. Y Ujú. depende también mucho del ámbito. Si tú tienes una entrevista para ser mesera, obviamente necesitas otras cosas que una entrevista para trabajar en el banco Ujú. o como contable o lo que sea, ¿no?
Y allí también hay que ver que allí hay diferencias culturales. En una entrevista alemana, o sea, ya todo el proceso de postular en Alemania es muy diferente. O sea, mi esposo alucinaba porque en México nada más mandas el CV y ya está. Y aquí de repente era como Bewerbungsanschreiben, ¿no? Esa carta de motivación que necesitabas, que tampoco puede ser estándar. O sea, no puedes mandar el mismo CV a diferentes empresas, ni el CV, porque allí tienes que ver qué es importante para el puesto al que estás aplicando, ¿no? Y lo mismo con la carta de motivación, y lo mismo pasa con la preparación para la entrevista, porque si te tocan preguntas, ¿cuáles son tus fortalezas? Por ejemplo, es una pregunta que puede venir, pero no deberías responder nada más, sí, mi capacidad de comunicación o soy buena a trabajar en equipos. Eso no basta, sino realmente deberías ser capaz en ese momento explicar por qué, o sea, dar un ejemplo de una manera elegante, ¿no? O sea, dar un ejemplo que comprueba, ok, eso es una competencia que adquirí en esa posición haciendo esto, ¿no? Y yo te digo, o sea, también tengo ese formato de coaching formal para la preparación de entrevistas y allí muchas veces empezamos desde 00 en español, porque ni en español tienen la capacidad de responderme a esa pregunta, ¿no? Y allí volvemos, o sea, comunicación es algo muy global, pero si el mensaje no está claro, hay que empezar por allí. Y si me mandas una persona que no tiene claro eso, obviamente necesitamos más tiempo que una persona que ya reflexionó sobre todo eso y nada más se trata de pulir el alemán, de aprender las expresiones típicas. Y eso quizás, o sea, yo tuve una clienta que en 2 sesiones ya estaba súper preparada y después le ofrecieron varios trabajos, ¿no? O sea, eso también era nada más en su caso, más bien como aprender las expresiones y también trabajar un poco, digamos, en la seguridad, en su lenguaje corporal. Y ya, o sea, por eso, mega difícil. Lo siento, yo sé que la gente siempre quiere escuchar esas respuestas estandarizadas, pero no se puede. Yo trabajo con seres humanos. No, está bien, pero más bien me has dejado algo en claro, porque yo tenía más la idea, tú preparas como que puliendo el alemán, pero no, ahora me doy cuenta que la preparación que tú haces es global, ¿no? Sí, y ahora está escribiendo allí, prepararse una entrevista de trabajo es un proceso de autoconocimiento y justo es eso, es eso. El tema es que mucha gente no es consciente de eso. Y me llega y quiere que ayude con el alemán y yo digo con mucho gusto, pero empecemos por el mensaje, ¿no? Wow, es un chambón, un trabajo grande a veces, porque sí es cierto, o sea, no es que todo el mundo que viene de Latinoamérica haya pasado por procesos de selección, etcétera, ¿no? Sí. Muchas se vienen aquí como yo, como esposas de alemanes, y de repente nunca han trabajado o tuvieron solo un trabajo en toda su vida allá y luego se tienen que confrontar esas situaciones, ¿no? Sí. Bueno, Nicole, cuéntanos, la última pregunta. ¿Cómo puede ser que hables tan bien español? Ay, sí, eso es una historia bien larga, pero no tiene nada que ver con vivir en el extranjero. O sea, sí viví un año en Valencia hace 21 años como Erasmus, pero creo que soy un ejemplo que muestra que no necesitas vivir en el país para aprender el idioma. Definitivamente. Definitivamente. No sé, también lo estudié en la universidad, pero, o sea, por ejemplo, leí el Don Quijote en su versión original, que no me sirvió mucho en la vida real en España, cuando yo ni conocía la palabra casco, porque yo aprendía yelmo y la gente no la entendía. O sea, por eso creo que allí entendí mucho cómo funciona el aprendizaje de idioma si tienes un objetivo. Si tu objetivo es poder leer el Don Quijote en versión original, pues tienes otros retos que alguien que quiera entender un podcast sobre un tema que le interese. Y lo mío era, sí, no sé, o sea, realmente esa combinación de me interesan mucho las cosas y cuando me interesa una cosa, Bianca, gracias. Cuando me interesa una cosa, realmente me fascino tanto que invierto ahí la energía y avanzo, ¿no? Y
creo que con el aprendizaje de español fue así y sigo aprendiendo cada día, ¿no? O sea, y creo que también en mi caso ayuda mucho que me encanta hablar, da lo mismo que idioma, me encanta relacionarme con la gente y yo creo, o no, yo estoy segura, hablar solo se aprende hablando. O sea, no aprendes a hablar cuando escuchas todo el día podcasts, porque por esa diferencia entre lo pasivo y lo activo. Y tardé más conseguir ese nivel de español. Ajá. Sí, de verdad que creo que no he escuchado ningún error en toda la conversación. Y creo que es como todo, ¿no? Aprender un idioma y es como mantener cultivado el propio idioma materno, es un aprendizaje de toda la vida, algo que tienes que cultivar toda la vida, ¿no? Sí, pero, o sea, esa conexión con tus raíces es tan, tan, tan importante para que puedan luego crecer las ramas de arriba, ¿no? O sea, pero realmente es porque eso también viví, o sea, conozco varias personas que pensaron que la única manera de aprender el alemán es asimilación total, no tener ningún contacto con ningún hispanohablante, pero no lo hizo bien, porque no tenían ese apoyo, no tenían ese espacio para compartir esos malos momentos de frustración que cada uno tiene y faltaba esa conexión con las raíces. Y creo que eso es algo muy, 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 muy importante, mantener esa conexión para tenerla. Es como un árbol, por eso mi logo es un árbol. Justo por eso, si no tienes un fundamento, que no tienes las raíces bien metidas en la tierra y las cuidas, no puedes florecer hacia arriba, es imposible. Sí, tienes razón. Qué lindo. Qué bonito para terminar con eso. Qué bonita forma de terminar. Nada, te agradezco mucho, Nicole, por la paciencia. Sí, bueno. Creo que fue como media hora que estuvimos ahí intentando. Sí. Bueno, por algo será, siempre se dice. Y gracias, me ha encantado hablar contigo, como las otras veces que hemos hablado también. Y nada, te deseo lo mejor del mundo con mi tribu Berlín y con todos tus proyectos. Estoy segura que los vas a disfrutar. Y nada, ya sabes, estoy ahí cuando lo requieras. Sí. Y espero volver a hacer un live contigo también. Sí, puntual. Sí, y yo realmente, o sea, yo también lo disfruté muchísimo y lamento mucho no haber podido tener esas respuestas estandardizadas que me imagino que esperabas. Perfecto, porque esto te confronta con la realidad, ¿no? Sí. Y es así, sí. Mejor que seas tan sincera porque, claro, así es, me parece perfecto. Sí. Es así, o sea, acá hay que tener esa conciencia también, ¿no? ¿Cuál es mi perspectiva? Tú trabajas con gente que quiere meterse en el mercado laboral y eso te da como otra perspectiva que alguien que trabaje con personas que tienen otros objetivos, ¿no? Y creo que se trata de eso, ser consciente y eso, echar ganas a todo. Eso, echarle ganas, sí, muchas ganas. Gracias a todos los que han estado viendo antes o después, o que van a ver después. A ver si lo logro ahora realmente si funciona con la grabación. Sí, ojalá. Y nada, estamos en contacto entonces, Nicole. Mucha suerte. Sí. Bye. Chao.